Estamos en esta serie que hemos titulado Espíritu Santo, y hemos estado hablando en estas semanas acerca de la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos hablado, como a manera de repaso rápido, que el Espíritu Santo lo vemos representado en muchas maneras en la Biblia, pero honestamente, aunque lo vemos como viento, Él no es viento. Aunque lo vemos aparecer como fuego, no es fuego. Aunque lo vemos también aparecer como una paloma en el tiempo en que Jesús fue bautizado en el río Jordán, no es una paloma, Él es una persona. Una persona con emociones, con sentimientos. Es una persona que tiene voluntad propia. Es una persona que puede ser ofendida, puede ser obedecida o puede ser desobedecida también, puede ser rechazado o puede ser también resistido. Y hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas que la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos estado diciendo una y otra vez que es imposible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Digan conmigo esta palabra: poder. Porque hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y de su poder en nuestras vidas. Es que antes de comenzar, quiero pedirles un favor y quiero pedirles que todos podamos participar un momento de esto, porque muchas veces estamos acostumbrados a pedir algo, orar algo, pero pocas veces estamos acostumbrados a esperar el tiempo para escuchar la respuesta y escuchar la voz de Dios a nuestras vidas. Yo quisiera que oremos por un momento, unos segundos, y le pidamos al Espíritu Santo que Él venga y nos hable lo que Él quiera hablar a nuestras vidas el día de hoy. Y luego voy a tomar unos segundos y me voy a quedar callado, y quiero que ustedes escuchen lo que Dios quiere hablarle a sus vidas el día de hoy. Yo creo que cada semana Dios habla algo a nuestros corazones. Yo quiero tomar este tiempo de unos pocos segundos para que podamos escuchar su voz hablar en nosotros. Amén. Es que cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Espíritu Santo, háblame hoy. Habla a mi vida lo que tú quieras hablar a mi corazón. Y en este momento me dispongo para escucharte. Ahora toma un tiempo y escucha lo que el Espíritu Santo quiere hablarte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu voz. Gracias, Señor, porque siempre respondes a nuestros anhelos, a nuestras peticiones y aquellos anhelos y sueños más profundos en el corazón. Te damos tantas gracias en esta mañana. Háblanos hoy, sigue hablando a nuestras vidas. Te los pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia decimos: amén, amén. No estamos muy acostumbrados a quedarnos callados, ¿verdad? Y a veces es un poco incómodo para algunos si no están acostumbrados a hacerlo. Pero créanme, yo les invito a que en su tiempo de búsqueda con Dios practiquen el silencio. Practiquen el cerrar la boca y aprendan a escuchar la voz del Espíritu Santo en su interior. Él todos los días quiere hablarte. El problema es que no siempre estamos dispuestos a escucharle. ¿Ok? Es que voltea a la persona que tienes a un lado, y hoy vamos a estar hablando de esta palabra: el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo lo consigo? ¿Se puede comprar? ¿Quién me lo puede dar? ¿Qué hago con todo esto? Déjenme les cuento una historia de cómo comencé yo a conocer acerca de el Espíritu Santo en mi vida. Ya les he platicado en esta serie algo, pero hoy les voy a contar algo que no creo que muchos sepan, o algunos saben, ¿verdad? Pero hoy quiero contarles algo de cómo yo empecé a tener esta experiencia, este encuentro personal, todavía sin saber quién era el Espíritu Santo en mi vida, y cómo Él fue atrayéndome. Ahora entiendo, con lazos de amor me fue atrayendo hacia Él, me fue cautivando, me fue trayendo asombro a mi vida. Yo tendría alrededor de 12, 13 años de edad. Tengo 37, ustedes hagan la cuenta atrás. Pregúntele: hey Siri, ¿cuánto es 37 menos tanto? Y la cuenta de 12, y no sé, los hice bolas, ¿verdad? Pero yo tenía 12 años de edad. Mi papá había ido a un retiro de la iglesia en donde estábamos asistiendo y pertenecíamos, y ahí nos congregábamos. Y yo era un adolescente, la verdad, muy indiferente a las cosas de Dios. Yo nada más iba a pasar el relajo. Yo era de aquellos clásicos cristianos que a veces tenemos en la iglesia sentado nada más criticando quién se equivoca en el grupo de alabanza, quién cantó mal, quién hizo algo raro. Yo era ese muchachito de adolescente criticón y juzgón, ¿verdad? Pero mi padre había ido a este encuentro, este retiro de hombres,
Y me llama la atención porque estamos a punto de tener nosotros un retiro de hombres y va a estar el pastor Toño del Río compartiendo con nosotros. Y tengo una gran expectativa de lo que Dios hará en nuestras vidas. Pero recuerdo que mi papá estuvo por esos días, ese par de días ahí en este retiro en un rancho de un hermano de la iglesia, el que había facilitado esto para el pastor. Y llegamos a recogerlos a una hora, era un sábado por la tarde. Y tengo en mi memoria que mi mamá iba manejando el carro y nos estacionamos. Honestamente llegamos un poco más temprano de lo normal, no había tanta gente, no había muchos carros recibiendo a sus maridos. A lo mejor las mujeres no querían que regresaran a casa y ahora entiendo, ¿verdad?, por qué no llegó nadie más que mi mamá y yo. Pero estábamos ahí y yo volteo en este carrito por la ventana. Yo tendría, les repito, era un adolescentito, 12 años. Y volteo por la ventana y volteo donde están reunidos los hombres. Y estaban en este salón como un comedor grande, pero estaba cerrado y lleno de ventanas vitrales. O sea que todo lo que se veía de afuera podías ver lo que estaban haciendo adentro. ¿Van conmigo? Tenía unas ventanotas grandes y yo veía que estaban como en un círculo y el pastor estaba como que formándolos en un círculo. No sé qué iban a hacer, dije un ritual raro o algo. Yo no conocía mucho de lo que estaba pasando, pero recuerdo que en un instante de repente me distraje y vuelvo a voltear y veo al pastor de la iglesia caminando alrededor de cada hombre en un círculo grande, porque eran muchos hombres. Y yo veo al pastor enfrente de ellos y veo entre el pastor y el hombre Víctor, ven para acá, córrele aquí, salta aquí conmigo. Sí, rápido. La artritis en nombre de Jesús se va. Sano en el nombre de Jesús, véngase para acá. Ahora vente a este lado, amigo, acá. Ahora lo subí porque necesito un pecador y yo soy el pastor por naturaleza. Así es que digamos que yo soy el pastor. ¿Vieron cómo se sanó? Nada más en el nombre de Jesús. Y bueno, no se distraigan. Entonces el pastor estaba orando, volteate para acá, amigo, así. Y el pastor estaba orando. Yo estoy viendo allá a lo lejos en mi carro con mi mamá que una especie como de llama, como una antorcha de fuego encendida, estaba entre el pastor y la persona por la cual él estaba orando. Yo recuerdo haber pensado en mi mente, ¿qué rayos hace el pastor con una antorcha encendida cerca de los hombres? Les va a quemar la cara. Yo veía que este pastor no le veía cómo la agarraba. Yo me imaginaba que la agarraba, ¿me entiende? Yo nada más veía un fuego volando. Yo imaginaba una antorcha y oraba por ellos. Y los hombres levantaban sus manos, otros caían de rodillas al piso. Y el pastor pasaba y la llama y el fuego se pasaban con él hacia otro hombre. Y aquí quiero contar lo que pasaba. Gracias, Víctor, podemos dar un aplauso. Ahora regrésate por acá, amigo, porque ya no, híjole, tenemos, nuestra aseguranza está activa, pero acá había escaleras. Gracias, vamos a darle un aplauso a Víctor, gracias. Y sobre cada persona, sobre cada hombre que el pastor ponía sus manos, yo veía esta llama enfrente de ellos. Y era una llama que recorría. Y yo me impresionaba de esto. Yo estaba ahí sin entender. Le decía, mamá, ¿qué está pasando? Me dice, ¿qué, mijito? ¿Ves esa llama? Yo no recuerdo si mamá la vio, pero I see dead people now. Entonces, no es cierto, veo gente muerta, ¿no? No, yo empecé a ver esas cosas y me llenaba de asombro y decía, ¿qué es esto que está pasando? Por lo tanto, terminan de orar el pastor con los hombres. Salen todos los hombres despidiéndose, abrazándose, uno secándose las lágrimas con los ojos. Mi papá llega por fin al carro con nosotros después de un rato de esperarlo y se sube al asiento enfrente. Yo estaba en el de atrás y le digo, papá, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué estaba haciendo el pastor con esa antorcha encendida enfrente de ustedes? Y le pregunto a mi papá esto y mi papá me dice, ¿qué antorcha? Y le digo, sí, papá, el pastor Eduardo, le decía el pastor Lalo, traía algo como un fuego que lo ponían ustedes. Y yo veía cómo ese fuego avanzaba, iba con el pastor. Y sobre cada hombre que oraba, el fuego estaba entre él y el pastor. ¿Qué era ese fuego que traía? Me dice, hijo, el pastor no traía ningún fuego, no traía ninguna antorcha. ¿Qué estaba haciendo? Y mi papá me responde, nunca voy a olvidar esto. Mi papá me respondió, el pastor estaba orando para que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y yo en ese momento no lo entendía. Yo en ese momento todavía no leía toda mi Biblia. Pero cuando yo más tarde me topo en el libro de Hechos y empiezo a leer este capítulo que hemos estado leyendo en este estudio estas semanas, y me doy cuenta que llamas de fuego, como de fuego, aparecieron como lenguas encendidas para representar el simbolismo de que el Espíritu Santo había llegado para traer llenura a cada persona. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Yo veía a estos hombres con manos levantadas en lágrimas, unos caían al piso, pero Dios estaba en ese lugar y Dios me permitió ver algo que yo creo que no muchos han podido ver en su vida. Y lo tengo tan presente en mi memoria porque es real. Yo lo he visto, yo lo vi, nadie me lo contó. Yo no estoy loco, créanme.
Sé lo que vi y ahora entiendo por qué Dios estaba mostrándome eso. Y es increíble lo que sucede. Fíjate lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 8, porque ahí comenzó en mi vida esta inquietud por saber qué es esto. Hay algo que hay poder en eso. Yo sé que hay algo invisible que ahora lo vi, pero la mayoría del tiempo es invisible. Hay una fuerza invisible, hay un poder invisible que está transformando vidas y yo necesito saber qué es eso. Antes de leer el versículo, Hechos 1:8, recuerdo otra ocasión en ese tiempo, el Espíritu Santo estaba moviendo fuertemente en la iglesia y recuerdo que el pastor estaba al final orando por todas las personas y eran esos tiempos en donde la reunión duraba 3-4 horas, ¿verdad? Si la hermanita Cuca puede pasar a dar un testimonio y contaba 1 hora el testimonio, si la hermanita Chona puede pasar otro testimonio y así era la reunión, ¿no? Y va a la alabanza y 5 horas de alabanza, bien exagerado el otro, pero casi así lo sentía yo, ¿me entiendes? Entonces estaba orando al final el pastor por la gente y hizo un llamado al frente y el mismo pastor Lalo empieza a orar por las personas. Y yo recuerdo que cuando él oraba por ellos había algo que estaba sucediendo. Él no era un pastor que aventaba a las personas. Yo he conocido pastores que reciben el nombre de Jesús y ¡pum! Ahí va la persona para atrás, ¿verdad? Y uno está así como que recibe y el hombre no me tire, pastor. Pero este pastor no tocaba a las personas. Esto era lo que me admiraba de lo que estaba sucediendo. El hombre de Dios no tocaba a ningún hombre ni a ninguna persona, pero cuando él ponía su mano sobre la frente de las personas, había una distancia tanto así, pero cuando él acercaba su mano, el cuerpo de la persona, de cuenta que es la mano del pastor, el cuerpo de la persona con los ojos cerrados hacía esto, con la mano, literalmente. Yo dije, brujería. Yo era un niño adolescente, dije, algo está pasando. Algo está pasando. Iba sobre la siguiente persona y de repente la persona o caía al piso o caía de rodillas y empezaba a clamar, a llorar, pero no eran lágrimas de ay, mis hijos. No eran lágrimas de ese tipo. Eran lágrimas de alegría. Tú sabías que tú percibías que Dios estaba reparando algo en ese corazón. Tú sabías que Dios estaba sanando algo en ese interior. Y sobre la siguiente persona que oraba, el pastor simplemente acercaba y decía, Señor, habla, toca, transforma. Y ponía su mano. Y cuando él acercaba su mano, el cuerpo de la persona se hacía para atrás y enfrente como la mano se movía. Yo dije, esa mano tiene un poder que yo no conozco. Hay algo ahí. Y yo empecé a conocer que el Espíritu Santo da poder y es verdad y es accesible para cada uno de nosotros. Amén. Alguien puede dar un aplauso a Dios porque Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu, llenos de su poder y es accesible para ti y para mí el día de hoy. Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibirán, digan conmigo fuerte, poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora, esta es una promesa que viene directamente de Jesús. Cuando alguien en la Biblia te promete algo, pudo haber sido Pedro, el apóstol Pedro, un simple pescador, era pecador también, era un hombre común y corriente, pero cuando Jesús promete algo, yo conozco que Él no sabe fallar sus promesas. Él siempre cumple sus promesas. Y Él dijo, pero recibirán poder cuando hayan recibido, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, van a ser llenos de Él. Y hay un poder específico para funcionar específicamente en algo. Yo rápidamente en esta mañana quiero enseñarte 3 cosas que el poder del Espíritu Santo nos hace hacer, porque no sabemos hacer y no somos capaces de hacer a menos que Él nos envista, nos llene con su poder. Amén. Es que si estás listo y te gusta tomar notas, ahí prepárate para anotar. Y si no te gusta tomar notas, anota, hombre, no te lo pierdas, te lo recomiendo, te va a bendecir en la semana. Lo primero que hace el Espíritu Santo y derrama ese poder sobre nosotros. ¿Poder para qué? Número 1, poder para predicar el Evangelio. Tú y yo sin el poder del Espíritu Santo no podemos ni abrir la boca. Ay, pero pastor, es que soy muy nervioso, yo no puedo compartirle a nadie, yo me trabo, trabo y me tiemblan las piernas, ¿verdad? Se hacen tartamudos cuando quieren hablarle a alguien, ¿verdad? Pero qué tal en el Facebook las manos le vuelan, en el wiri wiri de la fiesta la lengua y los labios articulan más palabras que ustedes no sabían que podían procesar y hablar en tan poco tiempo, ¿verdad que sí? Pero cuando se trata de compartirle a alguien, ay, nos pone a temblar a todos, ¿verdad que sí? Es algo que sucede muchas veces.
sin el Espíritu Santo tú nunca vas a poder compartirle a nadie. Es decir, si eres una persona elocuente, sabes hablar, sabes manejar audiencias, vas a poder hablar, vas a poder expresarte, pero no va a haber una transformación real en la vida de las personas porque no tienes el poder de Dios en ti. Pero cuando el poder del Espíritu Santo viene a tu vida y somos llenos de Él, hay poder. ¿Para qué? Díganlo conmigo. Para predicar el evangelio. El evangelio significan buenas noticias, y el Espíritu Santo quiere llenarnos de poder para predicar su palabra a toda persona, a toda criatura que nos llegue cerca o esté al alcance de nosotros. Amén. Entonces, una persona que predica, ¿qué es predicar? Cuando ustedes escuchan la palabra predicar, normalmente pensamos en alguien que está en una tarima, en una plataforma, en un altar, en una iglesia, con reflectores y con un micrófono, ¿verdad que sí? Y por eso pensamos que el predicar no es para nosotros, porque no, imagínate que el pastor, no, si nada más me paran aquí, me tiemblan las piernas y me dan el micrófono, ahora no me desmayo. Y sí, a lo mejor se ponen muy nerviosos, pero tenemos un concepto equivocado de predicar. Otro concepto equivocado que podemos pensar por cosas que hemos escuchado, visto en el pasado, es alguien gritando en una plaza, en una banca, arriba de un bote de basura, en la cosa más alta que encontró, gritándoles: Cristo viene, arrepiéntanse, pecadores. ¿Verdad que sí? Y pensamos que eso es predicar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el pasado. Alguien de nuestra familia o uno de nosotros lo hemos hecho en el pasado. Yo llegué a hacerlo, no me pregunten por qué, pero llegué a hacerlo por presión de mis amigos. A que no predicas, a que no predicas, a que sí predico, arrepientas. Y estaba yo predicando en una plaza. Nadie se arrepintió, nadie me escuchó, todos se fueron. Ahora entiendo por qué, ¿verdad? No tenía el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aparte los asusté. Pero predicar, ¿qué significa? Predicar es anunciar, proclamar, dar a conocer algo, dar a conocer una verdad que a lo mejor la gente no conoce. ¿Y qué vamos a predicar, anunciar, proclamar y dar a conocer? El evangelio. ¿Qué es el evangelio, iglesia? Son buenas noticias. Literalmente la palabra evangelio significan buenas noticias. ¿De qué me está hablando? ¿De qué buenas noticias, pastor? De las noticias de que Cristo ha venido a la tierra, de que ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. No más hemos sido echados fuera de su presencia por nuestro pecado. Jesucristo tiene poder para perdonar pecados. Dios ha cambiado mi vida. Gracias a Él estamos aquí, muchos de nosotros. Él ha restaurado nuestras familias, nuestros matrimonios. Estamos cambiando. Él está transformando completamente nuestra vida por su poder y por su presencia. ¿Esas acaso no son buenas noticias? Predicar las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Ahora, no tan solo predicar intelectualmente de un conocimiento bíblico. No estamos hablando de que el Espíritu Santo te va a dar poder nada más para leer Mateo 28 y leerlo de memoria y predicarlo y narrarlo y tal, No, sino poder para predicar lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cuánta gente no predica de lo que Dios ha hecho en otros y la gente no cambia? Pero cuando tú predicas de lo que Dios ha hecho en ti, mira, amigo, lo que Dios hizo conmigo la semana pasada. Mira lo que acaba de proveer Dios de una manera increíble en esta misma semana. Estás anunciando las buenas noticias de lo que ¿quién hizo? Dios. Y eso es poder transformador. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 21, porque la predicación es importante. En su sabiduría Dios dispuso que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana, y determinó salvar precisamente a los que creen por medio, digan conmigo fuerte esta palabra, la locura de la predicación. ¿Se han dado cuenta que ves la gente que no conoce de Dios? Dice: ay, los de la iglesia están locos, creen que van a cambiar nada más con leer la Biblia. Son tonterías, son locuras, ¿verdad que sí? Pero Dios determinó que los que crean fueran salvos por medio de la locura. Otra traducción dice tontería de la predicación. Porque Dios espera que tú y yo nos convirtamos en predicadores de su palabra, de su evangelio, de sus buenas noticias, y de esta manera podamos llevar su amor y su esperanza a quienes están cerca de nosotros. ¿Cuántos en tu comunidad están sufriendo? ¿Cuántos de ustedes tienen vecinas o vecinos que están doliendo, que están enfermos, que su matrimonio está al borde del divorcio o ya van con 3 divorcios al hilo? Y nosotros que les conocemos, cuando vamos a sus fiestas, nos cerramos la boca y no les decimos absolutamente nada, porque ¿qué le voy a decir si yo estoy tronando con la mía? ¿Verdad que sí? A veces estamos mal en una situación, pero cuando nosotros empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, Dios comienza a trabajar primero en casa.
nos da la autoridad para traer orden a nuestro matrimonio, traer orden a la familia, orden a los hijos y poder predicar con el ejemplo. ¡Y qué increíble! Es cuando tú y yo no solamente hablamos de dientes para afuera, pero mira, te lo estoy mostrando así. Sigue el caminito, sigue mis pasos. Somos seguidores de Jesús, y cuando estamos investidos, llenos de poder del Espíritu Santo, nada ni nadie nos puede detener. El diablo nos tiene miedo cuando tenemos poder, cuando tenemos al Espíritu Santo morando, residiendo dentro de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, obviamente que necesitamos recibir este poder, y la predicación es por medio de lo cual vamos a alcanzar a la gente, vamos a alcanzar a las familias. Y cuando obedeces a Dios, fíjate bien, voy a leer ahorita un versículo en el pasaje, porque en la Biblia, porque cuando tú eres obediente, muchos de ustedes han sido obedientes a pesar de que les da miedo compartirle a alguien más, y ahí van a la casa de alguien y predican, y aparentemente comienzan a salir bien las cosas. Mira, recibió el mensaje, no nos corrieron, vieja, te diste cuenta, como que nos recibieron, hasta nos dieron más café y más pan, y me dijeron, cuando regresen queremos escuchar otra vez lo que Dios está haciendo en ustedes. Y cuando estás haciendo las cosas bien, uno piensa que nada nos va a pasar porque estamos obedeciendo a Dios, y nada nos va a salir mal, y Dios nos protege y Dios nos cuida, que es verdad. Pero cuando tienes que entender algo, que cuando estás predicando el evangelio, cuando estás siendo obediente a Dios, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber algo en contra, porque estás funcionando bajo un reino de poder, bajo el reino de Dios, pero estamos en una tierra que también está funcionando bajo el gobierno del reino de las tinieblas, y tú y yo estamos en una lucha espiritual. Por lo tanto, va a haber un encuentro espiritual entre Dios y el enemigo, que no quiere soltar a esas personas a las cuales tú y yo les estamos compartiendo. ¿Tú crees que el diablo va a decir, ay, vete papacito, así de fácil? No. Él va a decir, por 25 años me ha servido, ¿cómo crees que voy a dejar ir este miserable tan fácil? Y va a pelear, y va a haber oposición, y va a haber guerra. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde ahí el reino es real, el reino de Dios espiritual es real, pero el reino de las tinieblas también es real. Cuando los discípulos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo, lo primero que hicieron fue empezar a manifestar el poder de Dios. Cuando fueron llenos, aparecieron estas lenguas como de fuego, y empezaron a hablar en otro idioma. Lo que Dios les permitió hacer con esa manifestación de poder fue predicar la palabra. Número 1, y va a haber oposición, y vamos a leerlo en Hechos capítulo 4. Cuando los dos discípulos, está hablando de Pedro y de Juan, empezaron a anunciar el reino de Dios, dice, comparecieron entre ellos, les preguntaron, ¿quién les ha dado potestad o autoridad para hacer esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, distinguidos dirigentes y ancianos del pueblo. Déjenme explico algo que sucedió. Ellos compartieron, recuerden que 3,000 personas fueron salvas y fueron bautizados en ese mismo día. ¿Van conmigo? Entonces se convirtieron a miles de personas. Y después de esto, lo que sucede es que ellos no se callaron, siguieron compartiendo la palabra de Dios. Y dice la palabra en el 2 capítulos más adelante, en Hechos capítulo 4, en esta porción, que Pedro y Juan siguieron compartiendo, y 5,000 hombres, sin contar a sus mujeres, creyeron en el evangelio cuando Pedro y Juan estaban compartiendo, porque había un poder ahora cuando estaban siendo llenos del Espíritu Santo para predicar. ¿Cuándo ellos habían visto multitudes venir a los pies de Cristo? En esa manera, nunca. Solamente Jesús lo había logrado en los montes, predicando a la gente, a las multitudes, trayendo provisión a miles. Pero ahora ellos, llenos del Espíritu Santo, fueron capacitados por ese poder para predicar, y empezaron por miles a llegar y ser parte de la iglesia, y formar la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Van conmigo? Dice la Biblia, llenos del Espíritu Santo. Y la gente de aquel tiempo se enojó, los gobernantes se enojaron porque estaban alborotando a la gente, y los acusaron, los metieron a la cárcel. Y es aquí donde leemos, donde dice, ¿quién les dio autoridad de hacer estas cosas? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, distinguidos dirigentes y ancianos del pueblo. Algo que me sorprende, ¿saben que Pedro era uno de aquellos discípulos que era considerado un analfabeta? ¿Sabes lo que un analfabeta es? Alguien que no tiene educación, alguien que no sabe leer ni escribir, que tiene poca letra. Es alguien que no fue a la escuela, en pocas palabras, que no tiene muchas tablas de estudio. Por lo tanto, él era un pescador, él era un apestoso pescador. Pero cuando tú y yo nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, cuando le damos acceso y no nos resistimos, pasamos de ser apestosos pecadores para convertirnos en poderosos predicadores. Qué increíble es eso. Fíjate lo que sucede con Pedro. Pedro
les empieza a decir lleno del Espíritu Santo, y nada más leo esta primera parte que decía distinguidos ancianos y dirigentes o líderes del pueblo. ¿Cuándo un hombre sin educación iba a hablar con esta educación delante de la gente? Pero aún así ellos no cambiaron porque estaban cerrados a la palabra de Dios, estaban cerrados al evangelio de Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 19. Ante ello Pedro y Juan respondieron: díganos, ¿preferirá Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a él? No podemos dejar de hablar de las maravillas que vimos y que escuchamos. Entonces, iglesia, sin predicación no puede haber salvación. Si tú y yo nos rehusamos a obedecer lo que Dios nos lleva a hacer, que es predicar, cuando somos llenos, lo primero que Dios hace es nos avienta a predicar su mensaje. Y si nos rehusamos a predicar, no puede haber salvación. ¿Cuántos de ustedes ven sillas al lado de ustedes que alguien debería estar sentado en ese lugar? La razón por la cual alguien no está en ese lugar es porque alguien no ha predicado de Cristo para que ese lugar sea lleno. Alguien no ha insistido en traerlos a la casa de Dios. Y tú y yo tenemos que recibir este poder que nos capacita para predicar la palabra y el evangelio con poder. Así es que lo primero que hacemos, lo que hace el Espíritu Santo cuando nos llena de poder, es capacitarnos para predicar su palabra. Amén. Número 2, el poder que recibimos es poder para entrar en sociedad con Dios y realizar milagros. Cuando Jesús dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, esa palabra "y recibirán poder", fíjate bien, en el griego significa dunamis. Y dunamis en esa traducción es un poder transformador. Literalmente es un poder activo que constantemente está transformando. Puede crear milagros, puede crear sanidades, puede crear cosas que no existen. Y es un poder que tú y yo recibimos. No nada más es un poder para predicar el evangelio, pero también para hacer ¿qué? Ahora, los milagros no suceden para hacer milagros, pero los milagros no suceden en el nombre del pastor, porque el pastor dijo eres sano. No se va a sanar la gente. ¿Por qué? Porque no es en mi nombre, sino en el nombre de quién. En el nombre de Jesús, tú y yo tenemos capacidad para ordenar a lo que no es como si fuera, porque eso es la fe también. Pero Dios nos da poder al llenarnos del Espíritu Santo para hacer milagros. Si tú lo crees, tú puedes orar por un enfermo y este puede sanar. Nada ni nadie te lo puede impedir si tú tienes fe. En la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento, bueno, de hecho en el libro de los Hechos solamente 9 ocasiones en la que esta palabra poder, dunamis, es mencionada. Y 8 de esas 9 es mencionada como un poder transformador en cuestión de hacer milagros. Qué increíble. Dios quiere capacitarnos en esta manera. Ahora, los milagros, iglesia, no dejaron de existir en el Nuevo Testamento. Yo creo como pastor, yo creo como iglesia, y lo que creemos en Vida Vertical, Dios sigue haciendo milagros al día de hoy. Dios quiere seguir haciendo milagros en tu hogar, en tus hijos, en tu familia. Dios quiere seguir sanando enfermos. Eso no ha quedado en el pasado como muchas personas enseñan. Yo no creo eso. Yo me rehúso a pensar que las bendiciones de aquellos años han sido limitadas para historia y libros de historia. Yo creo que Dios quiere que lo experimentemos en carne propia. Yo sí creo que Dios puede darnos poder para hacer milagros, no porque es poder nuestro, pero cuando tú y yo le recibimos, entramos en sociedad con el Espíritu Santo para poder realizar milagros. Dios quiere usarte a ti para traer milagros a tu familia. Dios quiere usarte a ti para traer milagros a tu familia. Fíjate lo que sucede. Lo primero que hacen es predicar el evangelio, ¿correcto? Lo segundo que hacen cuando fueron llenos del Espíritu Santo fue hacer milagros. En cierta ocasión Pedro y Juan fueron al templo a orar. Era como las 3 de la tarde. Allí vieron a un lisiado de nacimiento, a quien todos los días traían y lo colocaban junto a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna. Algo que me llama la atención antes de continuar el siguiente versículo. Pedro y Juan iban ¿a dónde? Léanlo conmigo en la pantalla. Pedro y Juan fueron al templo. En otras palabras, traducción en lenguaje actual, fueron a la iglesia, en otras palabras, amén. Ellos iban al lugar donde regularmente acudían para escuchar ellos del mensaje de las escrituras y recibir también. Lo que me habla a mí de que cuando tú y yo vamos a ser portadores de este poder, Dios nos va a utilizar cuando tú y yo vamos ¿a dónde? A la iglesia. Cuando somos parte de una iglesia local, formamos ahí, servimos ahí, pertenecemos ahí. Dios quiere que tú y yo estemos en un orden sometido a una autoridad, porque Dios va a respaldar esa autoridad para hacer milagros en su nombre. Yo lo creo. Y fíjate, leemos en el siguiente versículo: cuando el lisiado o paralítico vio a Pedro
y Juan, que iban a entrar al templo, les pidió ¿qué? Dinero. Los apóstoles lo miraron fijamente y le dijeron: míranos. Le dijo Pedro. El lisiado los miró con ansiedad, esperando recibir una limosna, pero los pobres no traían un quinto. Entonces el siguiente versículo, Pedro le dice: no tengo dinero que darte, continuó Pedro, pero te daré lo que tengo. Wow, esto me conmueve, porque Pedro no traía dinero. Si él hubiera traído dinero, se lo hubiera dado, ¿no creen ustedes? Pero le dijo: no traigo dinero. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando alguien no trae dinero? Está quebrantado, está broke, dicen en inglés. I'm broke, man. No tengo dinero para pagar nada. Cuando estás sin dinero, o estás quebrado sin dinero, no sé cómo se traduzca broke. Ayúdenme todos ustedes eruditos bilingües. ¿Ah? Cuando estoy en la quiebra, no traigo dinero, no me han pagado el cheque, no traigo nada. ¿Sabes qué sucede? Estás confiando todo el tiempo en Dios. Señor, yo no sé qué voy a comer hoy, pero yo confío en ti, porque no vas a dejar ningún justo desamparado. Y yo, Señor, la última vez que cheque todavía soy justo. Tú me justificaste hace algunos años, así es que tú vas a proveer. Yo confío en ti, tú vas a hacer un milagro. Y cuando estamos en quebrantamiento, estamos en las circunstancias perfectas para experimentar un milagro de Dios. Y aquí se encontraba Pedro en este momento, frente a un lisiado paralítico de nacimiento sin dinero. No tengo dinero que darte, pero lo que tengo que doy. ¿Qué era lo que Pedro acababa de recibir hace unos días atrás? ¿A quién? Y el Espíritu Santo. Él había recibido la llenura del Espíritu Santo. Este poder lo embistió, lo abrazó, lo envolvió, y con denuedo y valentía le predicó a miles y se convirtieron. Acababa de experimentar este poder para bautizar a 3,000 personas. Después de ahí se fueron a predicar al templo, a las calles, a las plazas. 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, se convirtieron. Y dijo: yo tengo algo que vale más que el oro y la plata. Hombre, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Ahora escucha esto, Pedro solamente le da la orden: en el nombre de Jesús, levántate y camina. Yo imagino al paralítico ahí tirado, dobladito de las rodillas, ¿verdad? Si sabes que no he caminado en quién sabe cuántos años, nací. Yo me pongo a pensar en esto cuando analizamos este milagro de Pedro. Yo me pongo a pensar y me gusta imaginarme, porque es la historia de cada uno de nosotros. Lo que Pedro hizo aquí fue atreverse a hacer algo que casi nadie había hecho más que el Maestro Jesús. Atreverse a declarar con fe, y declarar con una fe audaz una oración que pocos se atreven a hacer: en el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Sabes por qué razón yo creo que muchos de nosotros hemos dejado de ver milagros en nuestra vida? Porque no nos atrevemos a orar con fe audaz a Dios. No, pastor, pero ¿y si oro y no se sana la persona? Ay, no, imagínate. Voy a dejar en vergüenza a mi Jesús. Voy a dejar en ridículo a mi Señor. ¿Cómo yo le puedo hacer eso a mi Cristo? Cuando lo que sucede es que no se atreven a creerle a Dios por el milagro de otra persona. Como iglesia hemos dejado de ver milagros, no porque Dios no tenga poder de hacer milagros, sino porque los hijos e hijas del reino de Dios no creen que Dios pueda usar sus vidas. Y yo creo, iglesia, es tiempo de creerle a Dios con una fe audaz, una fe radical, y decir: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y yo imagino a Pedro en este momento viendo al paralítico de por vida, apestoso, a lo mejor oliendo mal, pero él dijo: yo era un apestoso pecador, ahora soy un poderoso predicador. Dios me respalda, y este hombre, Señor, no se está levantando. Yo dije, yo pienso, ¿verdad?, que Pedro dijo: no vamos a dejar en vergüenza tu reino. Porque lo siguiente que hace Pedro me llama la atención. Y dice: entonces Pedro, ¿qué hizo? Le tomó de la mano. Mijo, si no vas a obedecer, yo te voy a parar, y más vale que pongas los pies derechos. Le tomó de la mano y lo levantó al instante. ¿Cuándo sucedió el milagro, iglesia? No sucedió cuando él dijo: levántate y camina. Oye, Juan, por eso la gente dice que estamos locos, no se quiere levantar el paralítico. Lo agarra de la mano, levántate y camina. Y cuando lo toma de la mano, yo creo, ¿sabes por qué Pedro lo tomó de la mano? ¿Sabes por qué creo que lo tomó? Porque él recuerda, yo creo que él recuerda que cuando veía a Jesús poner las manos sobre los enfermos, yo imagino y me gusta creer que Pedro en ese instante recordaba a Jesús escupiendo en tierra, haciendo lodo, agarrando tierra y poniéndolo sobre aquel ciego.
y mandándolo a aquel pozo a lavar a sus ojos para recibir un milagro. Y Jesús ponía las manos sobre los enfermos y sanaba. No hay ningún milagro registrado en la historia de la Biblia de Pedro hasta que él fue lleno de poder. ¿Sabías eso? La Biblia registra que este fue el primer milagro que Pedro hizo públicamente. ¿Te imaginas el temor, el terror, el temor al que dirán? ¿Y si no se para? ¿Y si no se levanta? ¿Y si el evangelio es avergonzado? ¿Y si todos me están grabando? Y ahí me están grabando en Facebook Live. ¿Y si salgo en vivo y hago el ridículo? En el nombre de Jesús. Y como no se levantaba el paralítico, lo agarró y lo levantó. Aquí vas a caminar. Y al instante los pies y los tobillos se le fortalecieron a tal grado que se levantó de un salto y comenzó a andar. Más tarde entró al templo con ellos saltando y alabando a Dios. ¿Cómo no iba a entrar saltando este hombre si nunca había saltado en su vida? Estaba emocionado. Se necesitó que un hombre le creyera a Dios, pero que hubiera primeramente sido lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando eres lleno del Espíritu Santo, lo primero que sucede es que Dios te capacita para predicar a tu familia, a tus amigos, a tu jefe, a quien se te ponga enfrente en el mercado, en el Walmart, porque tienes poder que no te pertenece, pero está fluyendo dentro de tus venas, que es poder de Dios para salvación de otros. Lo siguiente que el Espíritu Santo hace es que nos hace estar en sociedad con Dios, porque no es en mi nombre, sino es en el nombre de Jesús, para decir levántate y anda, y que los paralíticos se levanten, los enfermos sean sanados. Iglesia, necesitamos atrevernos a orar por los enfermos. ¿Sabes la razón por la cual los enfermos existen? Existen para que Dios sea glorificado cuando uno se atreva a orar por ellos y le den la gloria a Dios. Fíjate lo que dice Juan 11:4, porque Jesús mismo dijo, hablando de su amigo Lázaro, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para darle ¿qué? La gloria a Dios, y para que también le den la gloria ¿a quién? Al Hijo de Dios. Lo segundo que hace es que nos capacita para entrar en sociedad y hacer milagros. ¿Cuántos quieren hacer milagros? Pero no me levante la mano aquí, yo quiero verlos afuera orando por gente. Orando por su familia, orando por su esposo cuando quiera tirar la toalla, orando por su mujer cuando se quiera ir porque ya se cansó de usted. El que se quede es un milagro, señores, en algunos de esos casos. Número 3, no esperen milagrotes. Ese es un gran milagro en su hogar, salvación en su familia. Y lo tercero que Dios hace cuando somos llenos de poder del Espíritu Santo es que ese poder viene a nosotros para perseverar en la verdad hasta el fin. Ahora fíjate, la palabra perseverar significa que algo que es, se los voy a leer para que no se me olvide, algo que se hace de manera continua y con devoción. En pocas palabras es permanecer firmes. Permanecer firmes. Jesús dijo esto acerca de la perseverancia: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nunca voy a olvidar una predicación que escuché de un predicador, Benny Hinn. Les compartí de él hace unas semanas atrás, que impactó mi vida en su época cuando yo estaba conociendo del Espíritu Santo y de lo que Él hace. Y recuerdo que estábamos en este gran estadio con, no sé, por lo menos unas 13,000, 14,000 personas ahí. Y el pastor Benny Hinn comienza a predicar y habla de su ministerio, habla de lo que Dios había hecho, de lo que él había vivido. Y esto fue lo que yo me quedé, que marcó mi vida. Él dijo: es muy fácil iniciar, lo difícil es terminar bien. Y es una gran verdad. ¿Cuántos cristianos no comienzan su carrera de la fe facilito? ¡Wow! Soy salvo, vengo a la iglesia, estoy yendo a un grupo, conéctate, tomé el curso, pertenece, estoy bien. Pero los achaques de la vida, los problemas, las tentaciones, los ataques del enemigo, un momento inesperado, un problema, una circunstancia que los removió hasta sus cimientos, no perseveraron. Y el enemigo se aprovechó de eso y se retiran de la iglesia, se apartan de la fe, no los vuelves a ver porque no perseveran hasta el fin. Se convierten en otra vez blanco fácil del enemigo y vuelven otra vez a caer en las mismas actitudes y círculos pecaminosos que antes se encontraban. La diferencia es que ahora están 7 veces peor, como dice la Escritura, porque no perseveraron. La realidad es que nunca tuvieron el poder del Espíritu Santo para perseverar. Nadie es capaz de perseverar hasta el fin, de permanecer firme, de constantemente estar en un lugar y permanecer en esa verdad sin dejarse mover por una doctrina, a menos que seas lleno y constantemente lleno del poder del Espíritu Santo en tu vida. Permanecer en la verdad, iglesia.
¿Cuántas familias de repente escuchan un mensaje? Me gusta mucho cómo comparte el pastor Robin y vienen, pero en la semana van y les tocan las puertas de los otros brothers, ¿verdad? De la otra secta y venimos anunciando el fin del mundo. Y usted sabe que el apocalipsis, y usted sabe de quién le hablo. Sí, pastor, yo era uno de esos. Bueno, usted era. Y lo convencen a usted de falsas doctrinas. Su Biblia no es la Biblia ni católica ni cristiana, la cual nosotros leemos, y nos enseñan cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Sus profecías y sus profetas y líderes han sido comprobados por ellos mismos, que han dado falsas profecías que nunca se han cumplido y han sido expuestos. Pero cuando tú y yo no permanecemos en la verdad, porque no tenemos el poder del Espíritu Santo, no leemos nuestra Biblia, nos dejamos llevar por cualquier corriente o doctrina que nos pongan cerca. ¿Sabes qué es el problema, papás? Que si tú no estás firme en la verdad de Dios, ¿tú crees que tus hijos van a estar? Hoy en día están siendo atacados como no tienes una idea en sus escuelas, con sus amigos que no conocen de Dios, que no aman a Dios, pero aman las cosas de este mundo, y los están jalando. Las voces de este mundo les hablan más fuerte que la voz de Dios en sus vidas, porque si como padres no escuchamos a Dios, ¿cómo crees que ellos como hijos van a aprender a hacerlo? Necesitamos poner el ejemplo, papás. Amén. Así es que seguimos avanzando y me gustaría pedirle a Jamie si puedes pasar a ayudarme con el piano. El que persevere hasta el fin. Fíjate lo que dice la Biblia cuando los discípulos comenzaron a perseverar. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué se refiere en la enseñanza? En la lectura. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que sus pastores les enseñaban en ese momento. Van conmigo. Ellos perseveraban. Yo escuché esto el domingo, yo escuché esto en la iglesia, esto compartieron en mi grupo Conéctate, vamos a ponerlo en práctica. Perseveraban en la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. Lo podemos traducir a sus pastores, porque eso era lo que ellos eran para ellos. Oye, es que a mí me gusta más cómo predica el pastor allá de YouTube. Es que el pastor de YouTube le entiendo más y él dice esto acá. El pastor Robin a veces nos dice otras cosas que como que no me gustan, pero ese pastor allí me gusta lo que dice. Perseveraban en la enseñanza de sus pastores. Le voy a dar el consejo más sabio que le puedo dar como su pastor, y no se me ofenda tanto, nada más poquito. Pero si usted no está dispuesto a seguir la enseñanza de sus pastores porque le gusta más como predica otro pastor, haga sus maletas y cámbiese esa ciudad y hágase miembro de esa iglesia. Le dije que no le iba a gustar, pero esa es la verdad. Es que cuando mi pastor Robin predique, yo no voy a predicar como aquel pastor. Nunca. No porque no tengo fe, sino porque Dios no me ha dado aquellos dones. Yo sé mis límites, sé mis capacidades y sé lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero si a usted no le gusta, agarre sus maletas y váyase a otra ciudad, a otra iglesia con otro predicador y hágalo su pastor y sométase a él. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios porque predicamos la verdad. Perseveraban en la enseñanza, en la comunión. Iglesia, comunión. ¿Qué es comunión? Ellos convivían unos con otros, estaban experimentando tiempos difíciles y comunión es formar parte de una familia de la iglesia. Vida vertical. No te vayas corriendo, huyendo de la iglesia cuando termine el servicio. El buffet va a seguir estando ahí caliente, créeme, ese no se acaba. Yo he ido a las 3, 4, 5, 7, 8 y sigue ahí el buffet. La misma comida sigue ahí. No huyas de la iglesia, no salgas corriendo. Tómate tiempo, te voy a desafiar y te voy a retar a que cada domingo quédate por lo menos un par de minutos extras. No te cuesta nada quedarte unos 3, 5 minutos, ¿correcto? Y proponte saludar a una familia nueva cada domingo. Conoce su nombre, conoce su historia. ¿De dónde vienes, amigo? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿A qué equipo le vas? No se pregúntenles cosas que los hagan conocerlos más a ellos. ¿Tienes familia en otro lado? ¿Cuánto tiempo tienes viniendo aquí a Vida Vertical? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Cuéntame. Y hagan preguntas que los acerquen más a la familia de Dios. En el partimiento del pan ellos convivían. Obviamente también hacían lo que hacemos nosotros en obediencia, lo que llamamos la cena del Señor. Y en las oraciones oraban juntos. Amén.
Dice la Biblia en el siguiente versículo: perseveraban juntos, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Unánimes en el templo, iban a la iglesia, permanecían, pertenecían, alababan a Dios juntos. Oiga, cuando usted venga a la iglesia, no se quede nada más viendo la pantalla como en modo zombie, ¿verdad? Hay unos de ustedes que entran en un trance y yo de aquí los veo desde arriba. Vamos a empezar la alabanza. ¡Wow! Está mi esposa y las chicas acá cantando y empieza la música. Termina la adoración y, oiga, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Venimos a la iglesia a adorar a Dios. En la adoración cosas poderosas suceden cuando alabamos colectivamente a Dios. Y yo quiero que podamos hacerlo esto como iglesia, nuestro estilo de vida cada semana. Si quieres recibir de Dios lo que no has recibido, necesitas estar dispuesto a darle a Dios lo que no le has dado. Y para muchos de ustedes es una expresión de adoración más visible. No porque quiero que sean locos, se vuelvan chapulines colorados, pero quiero que ustedes entiendan delante de quién estás parado. Porque si entendieras a quién adoras, si entendiéramos quién está en nosotros y que Él nos da el poder, ay, Dios mío, si Él te da el poder para predicar palabras que no sabías que podías predicar, si Él te da el poder para decir levántate y anda en el nombre de Jesús, ¿tú crees que no te va a dar poder para adorar a tu Dios como Él merece ser adorado? Créele a Dios por eso. Cuerpo flojo y malvado, adoras a Dios en el nombre de Jesús, porque las lonjitas se van a bajar mientras yo adoro a mi Cristo. Va a hacer ejercicio. Iglesia, ¿cómo podemos recibir este poder? Nos podemos poner de pie. ¿Cómo podemos recibir este poder? Es que es bien sencillo. Si el grupo de alabanza me puede acompañar aquí. Perdón, no les dije. Podemos recibir este poder bien sencillo, pidiéndoselo a Dios. ¿Haciendo qué? Pidiéndoselo a Dios. Esto es para todos, pero solo para aquellos que se lo pidan. Todos tenemos acceso a este poder de Dios a través del Espíritu Santo, pero no todos lo reciben porque no todos lo quieren. Algunos lo resisten, y aún después de este mensaje algunos lo seguirán resistiendo. Yo oraré por lo que tenga que orar en el tiempo, por cuantos años tengan que pasar. Oraré para que todos aceptemos, recibamos y no resistamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que oraron los primeros cristianos que comenzaron a reunirse en las casas. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas, porque estaban siendo atacados y dispersados. Dice: danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con, digan conmigo, poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Esta es una de las pocas ocasiones en donde no veo que alguien estuvo orando físicamente por ellos. Simplemente con una oración de fe llena de poder y expectativa. Señor, permítenos hoy experimentar más de ti. Queremos hoy ver más de ti, experimentar más de ti, de tu gloria. Ven, Santo Espíritu. Iglesia, ¿por qué no pedimos que Él venga a nosotros hoy? Que Él nos llene de su poder. Pero pastor, ya oramos la semana pasada. Oye, yo quiero ser lleno todos los días. Cada día, no solo los domingos, pero todos los días. Yo quiero recibir su amor, yo quiero recibir su poder. ¿Para qué? Para hacer más allá de lo que estamos aprendiendo en esta mañana, porque hay mucho más. Yo solamente les di tantito por el tiempo, pero hay mucho más que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es que vamos a terminar adorando esta canción que dice: Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Y cuando comencemos a cantar, cuando comiences a adorar, cierra tus ojos ahí en tu lugar, porque no quiero que te distraigas con lo que alguien más hace o no quiere hacer. Es entre tú y Dios solamente. Y dile: Santo Espíritu de Dios, ven hoy aquí a este lugar. Ven y llénanos hoy, Señor, de ti.
Dile: yo quiero conocerte más. Yo quiero conocer más de tu presencia. Yo quiero conocer más de tu gloria. Yo quiero conocer más de tu reino, de lo que tienes para mí, oh Dios. Vamos, iglesia. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios, oh Santo Espíritu, ven hoy aquí, Santo Espíritu. Inúndanos, queremos Ven y más llénanos de ti, amado Dios. tu gloria, Desciende Dios, hoy con tu poder. anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Señor, yo declaro que milagros comenzarán a suceder en medio nuestro. Señor, no solamente en nuestra iglesia, pero cuando salgamos de este lugar, oh Dios, milagros comenzarán a suceder en las familias, en nuestros hijos, Señor, en nuestros grupos. Conéctate. Yo declaro que enfermos van a ser sanados. Yo declaro que milagros, aún como el milagro de Pedro, de hombres que han sido paralíticos, Señor, van a levantarse de sus camas, de sus sillas de ruedas, Señor. Hombres y mujeres que ven estado desahuciados en la muerte, a punto de morir por causa de que tú estás obrando en nuestra iglesia. Alguien declarará un milagro y comenzarán a suceder, porque tu promesa es para cada uno de nosotros que creemos en ti. Hoy recibimos tu promesa. Hoy te recibimos, Espíritu Santo, y queremos todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Te amamos, te adoramos y te glorificamos por todo lo que estás haciendo y lo que tú harás en medio nuestro en esta misma semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí en tu lugar. Gracias, iglesia.